Para transmitir esta riqueza hay un medio particular que pone en juego a toda la persona: cuerpo, espíritu, interioridad y relaciones. Este medio son los sacramentos, celebrados en la liturgia de la Iglesia. En ellos se comunica una memoria encarnada, ligada a los tiempos y lugares de la vida. Esta mañana se nos ha hablado del espacio y del tiempo, asociada a todos los sentidos. Implican a la persona como miembro de un sujeto vivo, de un tejido de relaciones comunitarias. Por eso, si bien por una parte los sacramentos son sacramentos de la fe, como dice la Sacrosanctum Concilium, también se debe decir que la fe tiene una estructura sacramental. Y concluye el Papa: el despertar de la fe pasa pues por el despertar de un nuevo sentido sacramental de la vida del hombre y de la existencia cristiana, en el que lo visible y material está abierto al misterio de lo eterno. Yo creo que esta referencia puede sintetizar muy bien lo que hemos escuchado y se está escuchando en este curso. Cuando leía esto me venía a la cabeza también una cita de Tertuliano en su tratado clásico de bautismo, cuando él dice que anteriormente la salvación se daba por una fe desnuda. Eso era antes de la pasión y de la resurrección del Señor. Pero cuando la fe se acrecentó en fe en su nacimiento, en su pasión y en su resurrección, el sacramento fue ampliado. Se añadió el sello del bautismo, que es como una vestidura para la fe. Los sacramentos como vestidura de la fe, como cuerpo de la fe. Los sacramentos son así, al mismo tiempo, paradójicamente, la entraña y el escándalo del cristianismo. La entraña, porque el cristianismo es la religión del Verbo encarnado, que a través de su cuerpo, glorificado por el Espíritu, nos comunica la salvación. Pero al mismo tiempo el escándalo, porque que la salvación del Dios trascendente se nos dé desde el dentro, desde lo más dentro de nosotros, desde la creación, esto es el escándalo que le hace en algunos casos extraño a nosotros. Por citar una frase clásica, pero que a mí me conmueve mucho, siempre de San Ireneo: el método como Dios ha querido salvarnos ha sido sua utens conditione ad hominis salutem, usando su creación, usando la corporalidad para la salvación de los hombres. Por eso la sacramentalidad que estamos estudiando en este curso es al tiempo entraña y escándalo. O por usar una cita del profesor Menke, director doctor fata de nuestro contertulio en esta tarde, del profesor Raúl Orozco, en su libro sobre la sacramentalidad, es la esencia, pero al mismo tiempo la herida, wunde, del catolicismo. Porque en este modo de pensar sacramental, según dice Menke, en que en y desde dentro de lo creado se dé la salvación de Dios, es lo que nos distingue de la tradición protestante, o inmediatez neumatológica, propio de la tradición protestante, o mediación del encarnado ungido por el Espíritu. Ahí está la clave. Pues con esta introducción, que espero no haya dormido al personal, vamos a entrar a la primera parte de nuestra mesa redonda. A la luz de lo que han expuesto en sus dos ponencias, habíamos hablado de la posibilidad de que profundizaran en dos o tres temas que sí que nos parecían capitales, ¿no?, que podíamos entrar para entender esta sacramentalidad del cristianismo. Uno primero, a la luz de lo que nos ha dicho el profesor Raúl Orozco, es la conveniencia de clarificar y de profundizar un poco en cómo la progresiva clarificación del dogma cristológico ha llevado consigo también una clarificación y profundización en la naturaleza de los sacramentos. Pero podríamos decir también que viceversa, por usar la expresión del Grundaxion de Rahner. La cristología ha iluminado la sacramentología, pero al mismo tiempo la sacramentología nos ha ayudado a profundizar en el misterio de Cristo. ¿En qué sentido esto se ha realizado? Otro segundo tema sobre el que vamos a dialogar también en la mesa
ha aparecido apuntado en algún momento, pero nos parecía muy interesante. Era, claro, cuando hablamos de que la sacramentalidad es que a través de la corporeidad se nos comunica la salvación, no hablamos de cualquier tipo de cuerpo. La humanidad de Jesús por la que se nos comunica la salvación es un cuerpo ungido por el Espíritu, un cuerpo espiritualizado, que ha recibido el Espíritu y que nos lo comunica, y que precisamente a través de su Espíritu nos introduce en su humanidad. ¿Cuál es la relación, pues, entre cuerpo y espíritu, a partir de la cristología y de la tradición sacramental, que nos pueda ayudar a comprender este aspecto? Otro tema tercero, sobre el que vamos a hablar también, lo apuntaba Raúl en su ponencia, es toda esta economía sacramental se fundamenta en la unidad del designio salvador de Dios. No hay dos designios salvadores. No hay un plan B en la economía de la salvación porque el plan A de la creación le salió mal al Señor. Hay una unidad del designio salvífico en el que protología y escatología van juntas. Creación y redención van unidas. Esto nos parece que es también muy importante para entender el concepto de sacramentalidad, sobre el que vamos a profundizar. Y finalmente, otro tema que apuntaba Raúl y luego profundizó el profesor José Granados, es sobre cómo, para hablar de sacramentalidad, un concepto irrenunciable para el cristianismo y previo es el concepto de creación. Raúl nos comentaba que cuando desaparece el concepto de creación, la salvación puede difuminarse en una especie de panteísmo. La sacramentalidad se funda en el concepto de creación, en la diferencia entre el creador y la criatura, pero que en la humanidad de Jesús se logra mediación y comunicación de salvación. Entonces, profundizar en esto también es lo que vamos a hacer en la mesa redonda. De modo que yo ya les dejo la palabra y, si os parece, comenzamos en primer lugar por el primer punto, cómo el dogma cristológico nos ayuda a clarificar la sacramentología y viceversa. Sí, un poco preparando esta mesa redonda también, la idea que las dos ponencias se han centrado, han mirado como distintos puntos de vista para coincidir, ¿no? La visión cristológica en la que Cristo aparece, sobre todo el cuerpo, la humanidad, la carne de Cristo como lugar de salvación para el hombre, y luego lo que son los sacramentos. Y como yo ahora sería un poco ver cómo la sacramentología ha iluminado, puede ser la puerta de entrada en la cristología. Yo diría dos cosas. La primera, un poco en cómo situar los sacramentos. Normalmente los pensamos como una continuación de la encarnación, ¿no? Lo que sucedió en Cristo luego sigue adelante, ¿no? La teología antigua hablaba de los sacramentos como las reliquias de Cristo, ¿no? Unas reliquias vivas, obviamente no son reliquias lo que ha dejado, ¿no? Pero para que en eso que nos ha dejado se llega a encontrarle. Ciertamente creo que en realidad los sacramentos, más que una continuación de la cristología, se podrían ver como el lugar en el que se entra para encontrar a Cristo. Creo que es el modo en que el Nuevo Testamento los presenta, de forma que no son una materia añadida, sino el método o ese lenguaje, también podríamos decir, o también lugar, espacio donde entrando encontramos a Cristo. Y creo que esto, al menos en el sistema que ha seguido la teología para explicaros en el medioevo, ¿no? Que es el sistema agustiniano de doctrina cristiana, ¿no? San Agustín había hablado de las realidades las realidades de la salvación y de la creación y salvación, y luego de los signos por los que esas realidades se nos comunican. Había distinguido claramente, ¿no? Los signos hablan, es el modo en que podemos entender esas realidades. Y en este esquema lo sigue Pedro Lombardo, ¿no? En las sentencias, y luego todo el medioevo, y realmente entre esas realidades no están los sacramentos. Es decir, las realidades son Dios, que es la realidad que se ama por sí misma, la creación, el mundo, el hombre, que es una realidad que amamos
porque nos lleva hacia Dios, Cristo, que a la vez es, como Dios y hombre, ¿no? Aquello que es a la vez camino y meta, y luego ya no hay más cosas, lo que hay ahora es los signos con los que hablamos de esas realidades. Se podría también decir el espacio en el que entramos para encontrar y ahí es donde en esos signos están los sacramentos y la escatología, en un solo bloque, ¿no? Como que la visión sacramental y la visión escatológica sería el modo, el lenguaje para poder transmitir, para poder comunicar. Entonces creo que así, la segunda cosa que quería decir un poco en este, luego dejo a Raúl la visión complementaria, que precisamente hay una expresión de Ratzinger en que habla de una cristología eucarística, o sea, comentando la Eucaristía, la última cena y la forma que tiene. Parece que es en ese artículo donde dice que de este modo en la última cena se nos da toda la cristología, y dice como cristología, en la manera de una cristología eucarística, ¿no? Me parece que hay como precisamente una puerta de entrada, y la puerta de entrada en la que Cristo mismo nos ha dejado como memoria de su misterio es la Eucaristía, y que habría desde ahí una serie de líneas que llevan a entender la figura de Cristo. Por ejemplo, la insistencia en la encarnación que hay en todo el Nuevo Testamento. Se hizo carne, habitó entre nosotros, vino en semejanza de carne de pecado, ¿no? En Romanos 8, luego la carta a los hebreos, ¿no? Los hijos de una familia comparten la carne y la sangre, ¿no? Y también pues él se hizo hermano, hasta la carta de Juan también, ¿no? El anticristo es el que niega que Cristo ha venido en carne, ¿no? Una serie de insistencias en la carne, ¿no? Me parece que la puerta más fácil para que se llegue a usar este lenguaje es en la que el mismo Señor se presenta como aquel que nos entrega su cuerpo. Es decir, habría como una llave eucarística en ese momento en que Él ha dicho: haced esto en memoria mía, ¿no? Aquí creo que también, incluso para todo lo que es la investigación histórica, ¿no? De la vida de Jesús, etcétera, hay como una puerta de entrada que nos permite, de esta forma, todo el lenguaje del encuentro con Cristo y de la cristología es el lenguaje sacramental, ¿no? Que al final es una de las cosas que la Iglesia, como hemos leído ahí he leído Gaspar en la cita de Lumen Fidei, ¿no? Que es un ambiente, un espacio, un lugar, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, donde se le puede encontrar como es. Podría ser también, venía escuchándote, como Shilson, precisamente, el que estudió tanto a Odo Kassel, que ha contribuido a la renovación de la sacramentología contemporánea, él decía que no cabe solo una teología de los sacramentos, sino una dimensión sacramental de toda la teología. Y bueno, quizá también en esto el famoso axioma del lex orandi, lex credendi, podría fungir como criterio de la propia teología, no solo en la liturgia o en la teología de los sacramentos, sino en qué medida la celebración sacramental es entrada para la lex credendi, ¿no? Vemos la palabra. Bien, pues continuando con lo que decía el profesor José Granados y ahora Gaspar, yo pienso que el Papa Benedicto nos ha entregado en su obra Jesús de Nazaret, donde lleva a cabo, digamos así, el propósito de su cristología espiritual, algo fundamental y que yo pienso que es central para entender lo que nos proponemos ahora, ¿no? El tema de la cristología espiritual, no espiritual en el sentido devocional, sino espiritual en el sentido de la relación que existe entre la cristología y la liturgia. Es decir, entre la teología, también lo que decía Gaspar en la forma clásica, ¿no? De lex orandi, lex credendi y lex vivendi. Justamente en Joseph Ratzinger aparece como el teólogo, lo tenemos también en von Balthasar, ¿no? Cuando habla de la diferencia entre teología, la unidad entre el teología y santidad, pero como el teólogo tiene que participar justamente del acontecimiento
que da sentido a la vida de Cristo, es decir, que hace de la carne de Cristo sacramento del Padre. Porque esa materia, ese cuerpo, ¿no? Esta mañana veíamos también en la conferencia la diferencia entre, utilizando, sin ser pedante, pero alemana, entre el Körper y el Leib, para distinguir entre lo que sería el cuerpo meramente biológico y físico, que podría ser la materia, ¿no? Podría ser el polvo del que habla San Ireneo, podría ser, pues eso, lo biológico, pero como eso tiene que ser, tiene que tomar un carácter personal. Y como ese carácter personal, hacía yo referencia también a la distinción que hace Máximo entre el logos de la fisis, de la naturaleza, y el tropos, el modo de la hipóstasis, como eso material tiene que adquirir una singularidad, que no es una singularidad meramente material, es decir, que yo tengo los ojos marrones, me parece, el pelo negro seguro, etcétera, sino una singularidad que hace que mi persona sea insustituible. Y esa singularidad la da la libertad, es decir, la da el hecho del ser personal. De ahí surge la relación también que establecíamos esta mañana entre la representación vicaria y la sacramentalidad, es decir, la representación vicaria, respondiendo al problema todo de la modernidad, lo que viene es a responder a la cuestión de la insustituibilidad de la libertad. Es decir, yo no puedo ser otro que no sea yo. Es decir, yo no puedo ser Gaspar, ni José Granados, etcétera. Yo soy Raúl Orozco. Y en ese sentido a mí no se me puede sustituir. Es decir, no se puede sustituir. Esto es fundamental en la cristología. En primer lugar, de una forma clara para responder a la objeción, ¿no?, que decía esta mañana de Lessing, que en el fondo es un plagio de Celso. El carácter universal del acontecimiento concreto de la vida de Jesucristo está en la singularidad de su persona, es decir, en la filiación. Sino ciertamente algo concreto, material, histórico, determinado, temporal, pues no puede tener la pretensión de abarcar la totalidad. Por eso afirma Baltasar que puede existir el todo en el fragmento, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace que Jesucristo sea insustituible ni siquiera por su propio cuerpo, que es la Iglesia? El hecho de que Él es el Hijo. Y que esa naturaleza, por eso, respondiendo a la pregunta, ¿en qué nos ayuda el desarrollo del dogma cristológico que veíamos esta mañana? Si el dogma cristológico va acompañando también al desarrollo de los conceptos filosóficos, claramente de naturaleza e hipóstasis, en una diferenciación ontológica, para llegar a distinguir en Cristo lo que es la naturaleza y lo que es la hipóstasis. Es verdad que desde el principio está el axioma que no hay hipóstasis sin naturaleza, ni naturaleza sin hipóstasis, pero la hipóstasis no puede ser meramente lo concreto del todo, de la usía, ¿no?, sino que tiene que ser algo distinto que lens physicum concretum. Tiene que ser algo por lo que eso concreto sea incondicional e insustituible. Y ahí radica lo personal, ahí radica que algo pueda ser y tener valor único y universal. En relación con los sacramentos, además con lo que decía también José Granados, ciertamente a mí me parece que es mejor hablar de lugar que de prolongación, es decir, los sacramentos como lugar donde el cristiano hace la experiencia del encuentro con la humanidad de Cristo, es decir, la humanidad de Cristo con ese cuerpo personal, ¿no? Hace esa experiencia en la Iglesia.
más que una continuidad, porque el tema de la continuidad y de la prolongación de la humanidad puede ser entendido de una forma incorrecta y llegar al sacramentalismo del que hablábamos esta mañana, una identificación entre el actuar de Cristo y el actuar del ministro, ¿no? Por eso, poder hablar de los sacramentos como el lugar donde se nos hace posible, a través de la escucha de la palabra, ¿no?, y de la celebración del rito, el encuentro con la humanidad de Cristo, y hablar de la humanidad de Cristo significa del cuerpo glorioso de Cristo. Por eso esos sacramentos son signos visibles también y eficaces de una gracia invisible, ¿no? Es decir, porque la humanidad de Cristo gloriosa está en el cielo. Y de ahí surge la liturgia fontal, ¿no? Pero está en el cielo. ¿Cómo llego yo en la historia, en el espacio, en el tiempo? ¿Cómo se me hace partícipe a mí de esa humanidad de Cristo? Por eso me parecía muy sugerente esta mañana el hecho de definir los sacramentos como espacio, como lugar donde se da ese encuentro. Y ese encuentro que, como decíamos también esta mañana, es un encuentro que se da como en una narratividad, en un encuentro de libertades, donde al hombre se le ofrece la gracia y el hombre tiene que responder con su libertad a esa gracia. Por eso es un diálogo también en este sentido. Precisamente porque la humanidad de Jesús es el lugar donde nos hemos encontrado con Dios, es el lugar donde reposa el Espíritu. Yo recuerdo, por la tesis doctoral, esto es de formación profesional, San Cirilo de Alejandría, cuando comentaba el bautismo del Jordán, comenta detalladamente, inspirándose en la tradición previa, el texto de Juan 1:31-33, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y posarse sobre él. Ese es el Hijo. La humanidad de Jesús es el lugar sobre el que el Espíritu se ha posado definitivamente, ha encontrado su lugar. Podríamos decir entonces que el camino de la humanidad de Jesús es un camino a través del cual ese cuerpo del Hijo se va, por así decir, sacramentalizando, se va haciendo lugar de comunicación del don del Padre. Desde la encarnación, la humanidad fruto del Espíritu, la unción, hasta la resurrección, en que su humanidad es la del Hijo pleno en la carne que nos da el Espíritu. ¿Qué relación tienen entonces cuerpo y espíritu, fundado en la cristología, en la comprensión de los sacramentos? Es verdad que la palabra espíritu ha aparecido poco esta mañana también y que obviamente tiene una importancia grande. A lo mejor se puede, por un lado, acudir a la experiencia de la creación, de la que hablaremos un poco más adelante, porque ya desde la experiencia originaria del hombre ya revela esa conexión entre lo que es el cuerpo y la apertura al espíritu. La palabra espíritu, como la ha comprendido la modernidad, sobre todo como sinónimo de mente, nos dificulta un poco este tránsito, ¿no? Porque parece como que espíritu sería lo contrario al cuerpo, casi por definición se excluirían mutuamente, ¿no? Mientras que la visión bíblica no es esta, casi podríamos decir que espíritu, como se ve muy bien en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, pero en todo el recorrido bíblico, es no tanto lo no material, sino lo relacional, aquello que permite a Dios hacerse presente al mundo sin eliminar la integridad del mundo. Por eso la identificación del espíritu con el amor, con la comunión, ¿no? O sea, espíritu no es mente, sino que es relación. Si ahora partimos de la estructura del cuerpo como apertura de la persona al mundo y a los otros, es decir, como relacionalidad intrínseca del hombre, ya desde que nace está en relación,
podemos ver la conexión entre la carne y el espíritu, ¿no? La carne, en el sentido creatural, ¿no? Es la apertura a la relación. Ya desde que tengo cuerpo soy ser en relación. Decía esta mañana ser que habita, porque habito en una trama de relaciones. Y el espíritu es la vida de esas relaciones. El amor, la comunión, aquello que vivifica las relaciones. Obviamente, en sentido pleno, es el Espíritu de Dios, que es comunión, que es amor. Y en ese se ve claramente el cuerpo por sí solo no sirve para nada, como dice también San Juan, ¿no? Es el espíritu el que da vida. El nacer en un entramado de relaciones sin que el espíritu lo vivifique no sirve de nada. Se ve incluso como una maldición. El niño que nace en una familia experimenta su cuerpo dependiente de los padres, pero no hay una acogida del niño por parte de los padres, sino un rechazo. El cuerpo sin el espíritu tiende a verse como lugar de encarcelamiento, de límite, ¿no? de dificultad. Es la otra cara de la experiencia del cuerpo. Ahora, de por sí, la corporalidad está pidiendo, el niño que nace en la familia por su situación corporal está pidiendo que los padres le acojan. Puede suceder que no le acojan, ¿no? Tu padre y tu madre me abandonan, ¿no? Puede suceder, si te abandonan, ¿no? Un padre y una madre pueden abandonar al hijo. El espacio del cuerpo no exige la comunicación del espíritu en forma de amor y de comunión, ¿no? En la vida, esta es la novedad de Cristo, es decir, su tomar carne y hacerse, dejar que en su vida el Espíritu actúe como es conforme a su filiación divina de Hijo de Dios. Y por tanto dando a la carne una capacidad mayor para la acogida plena del Espíritu. La vida de Jesús es una nueva capacitación de nuestra red de relaciones para que en ella pueda habitar, desterrarse la lógica del pecado, de la cerrazón, del aislamiento, instaurarse una lógica nueva que en cierto modo se hace irresistible, porque la plenitud del Espíritu desciende sobre la carne del resucitado, ¿no? Decía que en el sacramento esto es lo que se nos da, es decir, una capacidad relacional que de por sí, si no ponemos impedimento, por lo que está de su parte, permite actuar a la plenitud de la comunión de Dios. Este es el ex opere operato de los sacramentos, ¿no? Si no se pone en lo que está de parte de Dios, en lo que está de la parte del acto que sucede, es nacer en una familia en que necesariamente sé que allí se me da la acogida que el niño puede suponer en una familia, pero no puede asegurar, ¿no? Lo mismo en otro tipo de relaciones del cuerpo, etcétera. Creo que esto permite ver que el sacramento es el espacio donde el Espíritu se da, se puede dar en plenitud. Este espacio eucarístico, espacio eclesial, ¿no? Fuera de este espacio el Espíritu actúa, pero no reposa, y nos previene contra todo espiritualismo. Es decir, no hay espíritu sin nueva capacitación de la carne. No hay un espíritu que no suponga un cambio en nuestras relaciones concretas, visibles, tangibles, que se extienden y se prolongan en el tiempo con aquellos que tenemos más cercanos. Podríamos decir que lo que dice también San Juan, el Espíritu sopla donde quiere. A eso a veces se usa para decir que la libertad del Espíritu es, y que bueno, pues que no hay en el fondo una tendencia al espiritualismo, ¿no? Sopla donde quiere, pues aquí o allá, ¿no? El lugar no importa. Pero lo que el Evangelio de San Juan está diciendo es sopla donde quiere y quiere soplar aquí, porque esa es en el fondo donde ha querido soplar, en la carne de Cristo. Es ahí donde ha querido concentrar todo su soplo, en la carne de Cristo, de forma que nos llega siempre. Entonces, sopla donde quiere y donde ha querido soplar es aquí, ¿no? Por eso ese espacio es al que al final la Iglesia reconduce al hombre, el espacio de la vida cristiana, ¿no? Que redimensiona, porque podríamos considerar este espacio como algo objetivo, oprimente para el hombre, etcétera, como a veces se considera el cuerpo, pero en realidad es el espacio donde llega la plenitud, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto le puede dar una dimensión. Insistí también esta mañana que ese espacio que en el fondo es la Iglesia, es el espacio eclesial. Aquí es como dar un paso anterior y decir la Iglesia es tal espacio porque tiene como columnas sobre las que se apoya los sacramentos. El espacio eclesial hace referencia a un espacio primordial desde el cual ella nace, ¿no? Por eso la Iglesia no tiene autoridad sobre el núcleo del sacramento, porque es lugar donde ella es generada y por tanto donde ella se recibe de Dios, de Cristo, ¿no?
y ese es el lugar último de la presencia del Espíritu, ¿no? Por tanto, él evita un poco la identificación de la Iglesia con el Espíritu por la referencia al sacramento del que la Iglesia vive. Bien, la relación entre el cuerpo y el espíritu en la cristología, yo pienso que es un tema fundamental para entender la unión hipostática. ¿En qué sentido? La cristología contemporánea podemos ver que ha habido como hemos pasado de lo que sería la cristología descendente, la cristología de la encarnación, a la cristología de la muerte y de la resurrección, ascendente. Sin embargo, yo pienso que es necesario hablar de una cristología de la narratividad de la carne de Cristo. Esta mañana hemos hablado de dos cosas, o intentado hablar de dos cosas al respecto de esto, ¿no? La primera cosa es que la libertad, ¿no? La libertad en el sentido moderno es y pertenece al ámbito de lo personal, y que esa libertad, porque pertenece al ámbito de lo personal, crea una narratividad, escribe una biografía. En el caso de Jesucristo no puede ser de otra forma. Si realmente nosotros afirmamos que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado y que la encarnación no significa que haya unido abstractamente la naturaleza humana, sino que se ha hecho realmente hombre, hasta que pueda decir el texto que se ha hecho pecado por nosotros, o que ha nacido de mujer y bajo la ley, el texto que hemos escuchado, es decir, existencialmente hombre. Esa persona del Hijo encarnado tiene que escribir su biografía, tiene que crear su narratividad. Esto yo pienso que es fundamental porque nos une la cristología prenicena con la cristología que podemos hacer hoy también desde un concepto concreto de persona en diálogo con la modernidad, y en diálogo con el afán que el hombre tiene de ser libre y de que esta libertad tenga también un sentido creacional. Es decir, que el hombre pone algo en su historia que es suyo, que lo ha puesto él. Es verdad que lo ha puesto en relación y que lo ha puesto en cuanto a ser encarnado en un mundo, en un tiempo, en una historia, pero lo ha puesto él. Por eso decía esta mañana que hay de la libertad, si se habla de libertad en el sentido moderno, hay que hablar también de autodeterminación. La autodeterminación en el sentido en que lo que el hombre pone en la historia es suyo, en relación, pero suyo. En el caso de Jesucristo, nosotros decimos que Jesucristo, decimos porque así se ha revelado, es la imagen del Padre. Esta mañana escuchábamos que la pregunta, ¿no?, de Schönborn, que yo pienso que es fundamental en la cristología, ¿qué es la encarnación? ¿Ocultación o revelación? Y respondía yo a esta pregunta con la cita de José Granados, que toda la vida de Cristo es imagen corporal del Padre. ¿Qué significa esto, uniendo las dos cosas? Es que Jesucristo revela al Padre a través de escribir su biografía, su narratividad, su historia, pero su historia desde el comienzo al final, y al final significa su ascensión al cielo y glorificación. Esto tiene implicaciones, ahora no voy a entrar a mi forma de ver también, ¿no?, entre la vida de Cristo y la resurrección. ¿Qué es la resurrección? ¿No? Porque en San Pablo encontramos que Cristo fue resucitado y que Cristo resucitó, una forma pasiva y una forma activa. Pero bien, es decir, en este sentido, el hecho de hablar de la narratividad nos ayuda también a ver que
Jesucristo encarnado es una libertad en relación. Esa libertad en relación Jesucristo la tiene en primer lugar y singularmente y ontológica con el Padre, garantizada en la carne como en la Trinidad, esa relación perfecta en el Espíritu. Por eso pensar la narratividad de la cristología, de la vida de Cristo sin el Espíritu, es pensar a Cristo sin el Padre. Es decir, sacar al Espíritu de la cristología es, en el fondo, hacer de Cristo un ente individual, no relacionado, un ser humano, al final aislado. El Espíritu en la carne de Cristo lo pone en relación con el Padre, y porque está en relación con el Padre está en relación con los hombres. Es decir, la protología, la soteriología de la cristología tiene su raíz en la relación que el Hijo tiene con el Padre. El Hijo realiza la misión porque es voluntad del Padre. Y la obediencia a esa voluntad del Padre está garantizada por el amor al Padre, por esa comunión de personas que es el Espíritu. Por eso la carne de Cristo y la carne personal de Cristo, el cuerpo personal de Cristo, toda su vida, es imposible pensarla sin el Espíritu. Y como ese Espíritu va acompañando progresivamente hay una presencia del Espíritu, progresivamente a Cristo en su misión. No voy a decir aquí nada nuevo delante de tanto discípulo del Padre Ladaria, Padre Orbe, seguidores de Ireneo, etcétera, sobre el bautismo del Señor. Pero es que es fundamental pensar esto, es decir, cómo el Espíritu acompaña esa narratividad de la vida de Cristo, desde el principio hasta el fin. Y por eso no hay una cristología ascendente o descendente, hay una cristología de los misterios de la vida de Cristo. Es la totalidad de los misterios de la vida de Cristo la que nos muestra al Padre, la totalidad, toda la biografía, toda la vida humana de Cristo la que nos muestra al Padre. Tal vez ya pasando al otro tema que había sobre la creación, porque este tema de la narratividad en la vida de Cristo, es decir, Cristo recibe el Espíritu a lo largo de una historia. La identidad narrativa siempre refiere a un origen y refiere a una fecundidad, una plenitud que desborda, ¿no? Y por tanto ayuda a situar los sacramentos en el eje de la creación a la redención, que puede ser recuperar, o sea, ver la relación entre los dos ámbitos. Está claro que se ha hablado siempre de un sentido sacramental de la creación. Hay ya un lenguaje en la creación. Yo he hablado de un espacio en el que ya se encuentra el misterio y que es dado desde que nacemos en una familia, ya por nuestra condición encarnada, ya nos relaciona a un lugar en el que la realidad da más de sí, y no alejándonos de ella, sino entrando más aceptando más nuestra condición encarnada, ¿no? Como se encuentran los esposos en la unión conyugal, entrando más en la corporalidad del hombre y de la mujer, o como el Hijo encuentra al Padre, ¿no? Todo eso está ya escrito en la realidad creada. Por otro lado, es claro, ¿no?, que el sacramento que hay en la creación todavía no comunica de un modo eficaz, no comunica la gracia de Cristo, ¿no? Se coloca en preparación de ello, ¿no? Y aquí es donde precisamente enfocarlo narrativamente puede ayudar. Es decir, hay el inicio de algo ya en la misma experiencia del cuerpo, que está dado, por tanto nos habla de un origen, y a la vez el cuerpo hable a algo que no puede simplemente deducirse de la experiencia corporal, cuya expresión tal vez más clara sea la fecundidad del nacimiento del Hijo. Cuando un hijo nace en una familia, nace a través del cuerpo de los esposos, nace de ellos, y por tanto pueden nombrarlo, le pueden dar nombre, lo cual si no sería un abuso sobre el hijo, ¿no?
participan en ello, pero a la vez entienden perfectamente que ese nacimiento viene de una raíz que es anterior, donde ellos se han unido para poder engendrar al Hijo, y que lo que nazca, aunque nace de ellos, les supera. Es el rostro del Hijo, que siempre sorprende. Por tanto, aquí hay algo en el que el cuerpo, con todas sus capacidades, su lenguaje, a la vez habla un lenguaje que espera más, y en realidad la historia de la salvación no es sino en ese lenguaje de la fecundidad, esperar que venga el Hijo, que es en este caso la esperanza del Mesías, y que será la persona de Cristo, donde ese lenguaje del cuerpo ya originario va a hablar, va a encontrar una dimensión nueva, ¿no? Cristo ha inaugurado una dimensión nueva del lenguaje que es capaz de expresar el cuerpo, una dimensión ya que no puede ser superada, ¿no? Entonces creo que este elemento narrativo que lo contienen los sacramentos, yo no lo he desarrollado, pero la Eucaristía está inscrito aparte de ser el cuerpo, es una donación de una narratividad, de un modo de vivir el tiempo. Cristo nos da una memoria y nos ofrece una fecundidad, todo dentro del marco de una alianza. Eso está dado en la Eucaristía, ¿no? La memoria del Padre, la memoria de la Pascua, la memoria de Cristo, para una vida que es la vida de la resurrección, que se engendra en nosotros, y en el contexto de la nueva alianza. Por tanto, es como una fábrica, un tejido temporal que también se nos ha dado en el sacramento, que el sacramento continuamente nos da. De hecho, el simbolismo sacramental actúa a lo largo del tiempo. No nos saca a una realidad celeste simplemente, sino que nos lleva al misterio en la paciencia de una maduración temporal. Todos los sacramentos son una forma de ayudarnos a vivir el tiempo. Nos ponía el ejemplo del jardín, porque es o del huerto, porque allí el fruto llega porque hay raíces y porque hay una paciencia, ¿no?, en el tiempo para poder, o sea, el signo da lo significado en el futuro de una fecundidad. Y esta misma dinámica está en el sacramento. Ya tocaría también, porque es el tema de la importancia de la creación, que me parece decisiva, ¿no?, en toda la lógica de los sacramentos, es el recuperar la dimensión creatural, que es la que hoy se tiende a perder, ¿no? La lógica del sacramento, como es lógica de la materia, es lógica del cuerpo, recuerda siempre el origen. Recuerdo siempre la frase de San Justino que cita San Ireneo cuando dice, que nos podría hoy chocar, ¿no?, porque dice: a mí mismo Señor Jesucristo no lo creería si me hubiera revelado a un Dios distinto del Creador, a un Padre distinto del Creador, ¿no? Lo cual, sobre todo en los comentarios de los protestantes a San Justino, pues sonaba realmente mal, ¿no? Pero está poniendo el dedo en la llaga la importancia que es en toda la lógica sacramental el cuerpo como testigo de un don originario, que viene, en el fondo es al final la referencia a la creación, no como algo exterior al mismo acto de la redención. Ya que José ha respondido a las dos últimas cuestiones que planteábamos, lo va a hacer también Raúl. Yo sí le quería a Raúl, a la luz de la reflexión que ha hecho Raúl, y por esto que también decía José, quizá plantear esto, ¿no? Porque yo creo que también en el contexto actual en el que vivimos, hablar de cuerpo y hablar de libertad parece precisamente contradictorio. Es decir, si hay, depende de qué concepto de cuerpo partamos, pero la idea, como decíamos esta mañana, decía José, de que hablar de la libertad del cuerpo sería la última de las libertades logradas, y sin embargo en la lógica sacramental es lo contrario. Si el cuerpo es filial, si desde la creación es lo dado, lo que he recibido, al mismo tiempo me abre a la libertad del Hijo. Entonces, ¿cómo se conecta cuerpo, libertad, espíritu? Desde esta base, yo creo que sería también interesante una reflexión y seguir profundizando. A ver. Bien, la primera cosa, al hablar de libertad en el concepto moderno de la palabra,
pienso que no se puede identificar libertad como autodeterminación con libertad como emancipación. Eso es fundamental. Es decir, por ejemplo, yo citaba esta mañana a uno, si no el mayor representante en la filosofía alemana sobre la lógica trascendental de la libertad, que es Hermann Krings. Este autor pone justamente de manifiesto una cosa, y es que la libertad no es emancipación, no es anarquismo. Desde la paradoja propia de la misma libertad, y es que la libertad se da dentro de un sistema, con una necesidad. Bien, sin entrar mucho en esto, porque nos puede venir un dolor de cabeza, ¿por qué digo esto? Por la pregunta que decías, Gaspar, es decir, ¿qué relación hay entre libertad y cuerpo? La primera cosa, si nosotros entendemos que la libertad, aun siendo autodeterminación, es una libertad en relación, ¿no? En relación, es necesario pensar cómo esa libertad entra en relación, ¿no? Decíamos esta mañana que la libertad solo existe en plural, solo existe en relación con otras libertades, no hay libertad en singular. Es decir, el mito del hombre moderno es considerar que su libertad es absoluta, porque si la suya es absoluta, significa que el resto no es libre. Él es la libertad de todo. Y todo se convierte en objeto de la única libertad absoluta que es la suya. Entonces, sin embargo, si nosotros entendemos el concepto de libertad como concepto en relación, nos tenemos que preguntar cómo esa libertad entra en relación. Y a mí me parece que ahí es justamente donde es necesario introducir el concepto de cuerpo. Al igual que en la filosofía moderna se puede distinguir entre sujeto y persona, ¿no? Sujeto, el yo, y la persona, la relación. El yo en el sentido del self o del auto, depende de la lengua, y después la relación. Uno de los problemas, por ejemplo, a mi forma de ver, de la filosofía dialógica puede ser justamente esto, perderse en la pura relación, pero en una relación que no es encarnada, que no introduce el cuerpo en esa relación, ¿no? Y lo que es fundamental es que esa libertad desde su inicio hasta el final está en relación con su cuerpo, ¿no? En primer lugar, y en relación con el cuerpo de los otros, y en el fondo y en último término en relación con Dios, pero siempre mediado por el cuerpo. Si además entendemos el cuerpo como la puerta que el hombre tiene para ponerse en contacto con la realidad. Por tanto, no puede haber una libertad desencarnada. Una libertad desencarnada sería una mónada, ¿no? Sería algo encerrado en sí mismo, sin relación. La libertad encarnada es una libertad en relación, y que, como decía antes, tiene conciencia en primer lugar. La libertad, ¿no?, humana tiene conciencia en primer lugar que no se ha puesto a sí misma, es decir, el hombre tiene conciencia de su existencia, que ha sido puesto en la existencia, y por tanto en la libertad, en la obligación de tener que escribir esta narratividad, y por otro lado llega a tener conciencia realmente si no se aliena en su propia libertad y se encierra en sí mismo como una mónada, y por tanto acaba en una negación de sí mismo. Tiene conciencia que la realización de esa propia libertad tampoco reside en sí, por tanto se ve como don desde el principio y al final. Y en este sentido también entra en relación con lo que decía José Granados, es decir, la libertad y el cuerpo como dos categorías que nos ayuda también a poder introducir de nuevo en el lenguaje la categoría de don, de gratitud, ¿no? Está la expresión del profesor Resaque, ¿no?, de libertad regalada o libertad donada. Es una libertad que se nos ha ofrecido. No sé si he respondido o no. Quizá citándote, que has citado la mitad de la frase esta mañana en la ponencia, quizá todo esto pudiera resumirse, me parece que es un texto capital de la Carta a los Hebreos en el capítulo 10,
Cuando has citado la última parte, el comienzo, cuando dice, cuando el Hijo entró en el mundo, dijo, no quiere sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo. Entonces yo dije, aquí estoy, y en virtud de esta oblación del cuerpo hemos sido santificados todos, ¿no? Podría ser ese texto como el que resume, ¿no? Vamos a dar ya la palabra al auditorio para que puedan hacer también sus preguntas y dialogamos con los ponentes. Una palabra ya pedida, dos. Profesora Jan. Sí, bueno, no sé si hay micrófono. Sí. Podemos hacer 2 o 3 preguntas seguidas, recogemos y luego ya responde. Instrumento de la libertad. Bueno, sí, espera. Me explica mucho por lo siguiente, porque me recuerda ¿Me recuerda? Orígenes. Orígenes. El cuerpo es un instrumento del alma. En cambio, en un Ireneo, lo importante no es la libertad, sino el cuerpo de gloria el que va a participar, la gloria de lo que va a participar en el cuerpo. A lo cual se tiene que poner el cuerpo de la libertad. Y la gloria que se ha manifestado en el cuerpo de Jesús es la pasión. Para ello necesitamos la libertad. Entonces, lo mismo que cuando tratamos de describir las dos antropologías, las dos grandes antropologías patrísticas, a origen, el cuerpo es para el alma o al Ireneo. El alma es para el cuerpo. La expresión el cuerpo es un instrumento de la libertad y eso daba a algo original. No es por meter el dedo de oro. Muy bien, muchas gracias. Hemos dialogado además los dos antes sobre el tema del cuerpo instrumento, así que a lo mejor podemos tratarlo ahora. Había otras 2 palabras pedidas. De momento vamos a dar 3 preguntas y luego para que vayan respondiendo. Sí. Sí, mi pregunta también voy a intentar aglutinarla, es para cada uno de los ponentes. Intentar también responder los dos. La primera es para el profesor Orozco. La primera parte de su ponencia, muy interesante, porque tenía un corte antropológico denso. Me ha dado la sensación de que la primacía del humano, a su juicio, consiste en la libertad. Y yo es un poco lo que discuto, sin negar por supuesto la relevancia que tiene, su carácter esencial, pero choca un poco con lo que es la tradición de la filosofía, de que lo originario del humano es la racionalidad, la inteligencia. Y yo entiendo por inteligencia, vamos a decir así, la aprehensión o la percepción del otro precisamente como arte. Y en esa distancia que se da, por así decir, entre el conocimiento es la que permite la libertad. Si no se da esta distancia, esta categoría sujeto-objeto, lo que tenemos una realidad como una realidad, que es un objeto meramente estímulo, que no deja espacio para la libertad. Esta es mi primera pregunta. Y la segunda, que está un poquito también relacionada con la cuestión de la racionalidad, desordenada también, se refería a la edad secular, y es cierto, hay algunos autores que dan un paso más y hablan de que estaríamos en una sociedad postsecular en la cual paradójicamente hay una vuelta a lo religioso en esta sociedad un poco que es secular, cultural, globalizada, y que esta vuelta a lo religioso paradójicamente es un poco una religiosidad vaga, difusa, porque participa de una racionalidad débil, una razón débil. Entonces aquí yo durante las conferencias, también en las de ayer, he insistido en los peligros que tiene una reducción de la idea de revelación, en el sentido de que se pierda el carácter salvífico de la humanidad de Cristo. Se ha hablado también un poquito del peligro de una reducción de la realidad, pero no se ha hablado, considero que es muy importante, también de
peligro que tiene la reducción de la idea de razón. Una razón, por tanto, en términos de razón positivista, de razón empirista, que es incapaz, como decía el Ferratio, de pasar del tribunal al fundamento, que es incapaz, que utiliza una terminología, por ejemplo, de Marion, de captar los fenómenos saturados. Aparece un poquito mi pregunta, si consideran en este mundo actual, en la sociedad actual, adolece de lo que se decía también una razón amplia. ¿Qué importancia puede tener esto con la cuestión de la sacramentalidad? Muchas gracias, Víctor. Y terminamos esta ronda para seguir dialogando. A ver si se nos yo es un poco abundar también. Yo creo que ha sido palpable una dialéctica entre las dos posiciones. En el aspecto antropológico, José ha abundado en el aspecto relacional, claramente. Hasta a mí a veces parecerme un tanto excesivo, ¿por qué? No porque eso no sea así, sino es una cuestión de poner el acento. En cambio, Raúl ha puesto, yo en principio estaría más de acuerdo con creo que los dos son verdad, pero con el análisis de Raúl, además la dialéctica se ve claramente porque Raúl reivindica la modernidad en parte, y que José ha hecho una crítica radical de la modernidad, y el asunto yo creo que es clave, porque ya Manuel empezó diciendo que la crisis de la sacramentalidad venía con la crisis del concepto de sustancia. Pero claro, el concepto de sustancia es hipokeimenon, que es justo lo que la modernidad conoce por subjecto. Claro, uno de los problemas que hay en la secularización a mi juicio, y que sigue presente, es que se ha disuelto la individualidad. Me ha parecido muy interesante eso. Cuando has hecho la cita de Ratzinger, diciendo, no es Oca. Eso es muy curioso, ¿no? Es decir, en Wittgenstein, en Heidegger, en la teoría de la acción comunicativa de Habermas, o digamos en Marx, todas las tendencias holísticas han sido fundamentales en la secularización y que siguen siendo los curiosos, porque, por ejemplo, hacen la idea del lenguaje, pero omiten el logos humano como la estructura del espíritu encarnado del hombre. O sea, el acceso al lenguaje, por ejemplo, Wittgenstein dice que la vida de conciencia solo es posible porque inaugura la conciencia el proceso de socialización, la imposibilidad de los lenguajes privados. Yo creo que eso es imposible. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Porque esto tiene que ver también con el tema del cuerpo y el alma, el espíritu, ¿no? Yo tampoco estaría de acuerdo con lo que dice Marcos, porque yo creo que el problema es que a veces podemos hacer énfasis en uno o en otro, es que quizás la totalidad. O sea, yo creo que el tema de la antropología es fundamental, porque ahí es donde Cristo establece la sacramentalidad. Entonces, claro, es que no es primero la inteligencia y luego la voluntad y luego el cuerpo. Yo creo que el ser humano es todo a la vez. Ese es el misterio. Es todo a la vez. Es inteligencia, voluntad y corporalidad, ¿no? Y yo sí estaría más cerca en realidad de lo que dice Raúl, ¿no? A mí me parece que hay como una preeminencia del espíritu, lo que pasa es que es encarnado en nosotros. Pero claro, cabría incluso pensar en otros tipos de criaturas racionales incorpóreas que son libres, ¿eh? Para nosotros no. O sea, desde luego yo creo que el ser humano tiene que canalizar la espiritualidad en un lugar que es corpóreo. Y por eso es clave, y por eso somos clave para Cristo y Cristo para nosotros. Pero ya acabo en este sentido para que lo comentéis los dos, ¿no? ¿Os parece? A mí ya sabéis que me preocupa por lo que decía de ayer, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos pensar nosotros que Cristo ha cristificado el mundo? No solo la Iglesia, sino el mundo, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando la persona que abre el curso, pues resulta que a lo mejor somos un grupúsculo aquí. ¿Hasta qué punto la plenitud de los tiempos que dice San Ireneo ha llegado, que resulta que la gente ya bautiza a sus hijos? Me preocupa mucho, pero una clave quizá que yo he pensado alguna vez, ¿no? Que tiene que estar cristificado el mundo de alguna manera. Es lo que has dicho, me parece, también, lo digo
O sea, una de las características, digamos que es una paradoja, ya sé que se puede dar la vuelta, ¿no? Pero es el tema de la libertad. O sea, el hombre actual es verdad que lo que hace Gade y lo que busca hasta el exceso de negar la relación y el origen, ¿no? Es la autodeterminación, la libertad, ¿no? Nada más que eso. ¿Sí? Bueno, sobre la primera pregunta del profesor Ayán, no he tenido intención de ser origenista. Con esa afirmación, Dios me libre, ante este auditorio, así que nunca sabrán si soy origenista o irenista. La afirmación a lo mejor la he hecho demasiado rápida. Si el cuerpo como un instrumento del alma o de la libertad. Quiero decir que en qué sentido pienso que no entra en contradicción con lo que he expuesto esta mañana sobre Ireneo, que estoy convencido que es así, lo que he expuesto esta mañana, si no, no lo hubiera dicho, ¿no? Es decir, en el sentido que también, y también tomando en relación con lo que decías, actualmente nos encontramos ante un giro lingüístico, ¿no? Esto lo ha puesto de manifiesto también Joseph Ratzinger en su Cristología. Joseph Ratzinger en su Cristología dice: nos encontramos ante el problema que los conceptos fundamentales de la Cristología tradicional significan otra cosa, persona y sustancia, lo dice en el libro de Jesús de Nazaret. Entonces, si nosotros queremos entablar una relación con el mundo contemporáneo y con la modernidad, yo por eso es verdad que me he centrado en el tema de la libertad y he sido muy perverso leyendo ese texto de Ratzinger, lo he hecho aposta, y decir que no era de Occam, sino que era de Joseph Ratzinger. Y lo vuelvo a leer. Queda pues claro que la idea de libertad es un rasgo peculiar de la fe cristiana en Dios que la distingue de toda clase de monismo. En el principio de todas las cosas existe una conciencia, pero no una conciencia cualquiera, sino la libertad que a su vez genera libertades. Por eso sería bastante acertado definir la fe cristiana como filosofía de la libertad. Según la fe cristiana, ni la conciencia comprensiva ni la pura materia explican todo lo real. En la cima de todo hay una libertad que piensa y que al pensar crea libertades. Una libertad que convierte a la libertad en la configuración estructural de todo el ser. Si alguno duda, Introducción al Cristianismo, página 134. Aquí Ratzinger está utilizando, es decir, Ratzinger cuando escribe esto, cuando después habla aquí en el Escorial, en los cursos de verano, está hablando del problema central que en aquel momento, en el 68, y entonces en el 89 aquí, tenía la teología, que una cuestión fundamental era el problema de la libertad que pretendía el mundo en el 68, con la revolución del 68 y con la aparición de la teología de la liberación. Y Joseph Ratzinger intenta explicar cuál es la verdadera libertad. ¿Qué libertad hay en el origen de todo y qué es la estructura de todo? Porque claro, decimos, lo primero es el intelecto, ¿no? La inteligencia. Hay que ver si es así, porque cuando San Juan dice que el logo se hace carne, podemos interpretar el concepto de logo como razón, como inteligencia. Eso sería una interpretación griega, pero si vamos al concepto de logo en el Antiguo Testamento, significaría sabiduría, voluntad divina. El misterio se ha hecho carne, el misterio se ha hecho carne. Es decir, la voluntad divina del Padre, la voluntad salvífica del Padre se ha hecho carne. Así empieza, se puede, digo yo, no sé qué pensarán los biblistas, se puede empezar entendiendo el prólogo de San Juan. El misterio se ha hecho carne. No es la inteligencia de Dios en el sentido de la filosofía griega, un logos en el sentido, sino que el amor de Dios, Padre, que es el Hijo, y el Hijo respecto al Padre, ¿qué es? ¿Qué es el Hijo respecto al Padre? Es esa alteridad que habla de un amor.
Es una realidad que ha sido puesta en la existencia por amor, querida. Sí, eso es el Hijo. Y por eso yo decía esta mañana en mi exposición que nosotros podemos hablar de la creación como sacramento de Dios, porque la creación nos habla de libertad en cuanto a alteridad ontológica. Es decir, la creación no es Dios. La creación no es Dios. Y ponía el caso de Klaus Müller, ¿no? Teólogo alemán, católico, se le va a presuponer la inocencia, pero que por intentar hacer una cristología, una teología sin el concepto de creación, concluye en el panenteísmo. Y toma significativamente como filósofo de referencia a Spinoza, donde la sustancia en Spinoza es esa libertad moderna. Pero es que toda la tradición y los primeros siglos ha habido un discurso cristológico y trinitario para distinguir la sustancia de persona. Y eso es fundamental. Es fundamental qué significa realmente persona y qué significa realmente naturaleza. Y cómo la naturaleza no se puede dar sin la persona y la persona sin la naturaleza. No sé si he contestado un poco a todos o no he contestado a nadie. Bueno, yo también intentaría una respuesta un poco general, porque creo que las preguntas son grandes, ¿no? Y yo no sé si, o sea, interpretando un poco la primera pregunta de Juan José, cuando ha contrapuesto con la visión de Orígenes, el alma, el cuerpo al servicio del alma, y la visión de Ireneo, ¿no? Es el alma el que está al servicio del cuerpo, ¿no? Con la última pregunta, que es decir, precisamente qué está antes, ¿no? Si es la libertad o si es la pertenencia a una comunión que está dada en el cuerpo. Si no me equivoco, aquí hay dos respuestas distintas, ¿no? Es decir, la respuesta de la modernidad y la que un poco pone delante la libertad del individuo va más bien a la línea de Orígenes, ¿no? Creo en cuanto que es esto lo que importa, la carne se pone al servicio, ¿no? Mientras que la otra respuesta, que es la de Ireneo, puede sonar realmente como una crítica radical al proyecto moderno, ¿no? En el sentido de que da la vuelta en un modo casi, ¿no?, para poner la carne como el lugar último a donde mira el plan de Dios, etcétera, ¿no? Creo que esta es un poco, o sea, hay una contraposición y que ahí es donde hay no sé si exactamente, pero un poco esas dos líneas parece que ¿no? Yo ciertamente en la presentación he tomado este último punto de vista, o sea, una precedencia de la carne. ¿En qué sentido, no? Obviamente en el sentido de lo que es la revelación, la presencia, la figura de Cristo, ¿no? Como centro del misterio. Todos los misterios en carne de Cristo y la resurrección son los que hacen que la primera patrística ponga la carne como clave para interpretar al hombre. De alguna forma yo partía de las palabras de Cristo en la institución eucarística, ¿no? Esto es mi cuerpo, ¿no? Diciendo, la clave para entrar en mi misterio es la donación de un cuerpo, ¿no? Y obviamente que entran otras, no pretendo contraponer, ¿no? Sino ver la mejor forma de integrar, por así decir, ¿no? Entonces, a partir del cuerpo, ver cómo efectivamente hay un proyecto de Dios desde el principio en el que una serie de categorías, empezando por, sobre todo creo que es la precedencia de la comunión que se da en el cuerpo, sobre el individuo y sobre la libertad. La precedencia, ¿no?, evolutiva, pero también al final para explicar la identidad de la persona, ¿no? Por eso decía yo en relación, yo que habita, etcétera. Desde el punto de vista de la revelación cristiana, veo aquí una clave que un poco... Es verdad que hay otras criaturas racionales, ¿no?, que podrían también, pues eso, tenerla y que Dios ha creado, ¿no? Pensamos en los ángeles, ¿no? Pero al menos desde el punto de vista de la patrística primitiva, el ángel, y también en la carta de los hebreos, ¿no?, el ángel es servidor, en último término, servidor de la carne, ¿no? Porque es la carne la que
al final es configurada a Cristo, ¿no? Y por tanto recibe el plan de Dios, mira ahí, ¿no? Y es un poco el darle la vuelta al que lo más humilde se convierta en lo más exaltado, en lo más alto, ¿no? Como esto luego articularlo que me parece también interesante, ¿no? En las otras dos preguntas, en el tema de cómo ha visto la modernidad el sujeto y de no hacer una crítica ahí evidentemente la modernidad descubre, yo diría que sobre todo el punto de vista de la experiencia y nos obliga a partir del punto de vista de la experiencia, ¿no? Ahora bien, la experiencia, cuando se toma en toda su amplitud, este sería un poco el ámbito de la discusión, ¿no? No es la del individuo, no es primariamente la del individuo, sino la de uno que ha sido, desde el principio está integrado en una red relacional. Y esa llamada a la relación la denuncia en primer lugar el cuerpo. Uno puede imaginar al alma preexistente, pero nunca puedes imaginar un cuerpo preexistente. El cuerpo te dice que provienes de otros y te asegura que tu identidad es relacional, ¿no? Esto de alguna forma entra luego en la lógica evangélica, de decir, este es el lugar precisamente donde se realiza la salvación, ¿no? Aquel que en cierto modo parece mayor indicar la debilidad del hombre, su dependencia, etcétera. Creo que cuando he tocado el tema del lenguaje, creo que al final la línea de la modernidad de alguna forma termina en el cuerpo y permite retomar la experiencia, por lo menos la fenomenología francesa y algunos, el mismo Hans Jonas, ¿no? en la crítica que hace Heidegger, dice Heidegger ha olvidado la corporalidad, sobre todo ha olvidado la experiencia de nacer. Es el ser para la muerte, pero no es el ser que ha nacido, que es una, digamos, sería una clave anterior a la de la muerte, es el ser que viene del nacimiento, ¿no? Y Jonas dice, estudiando un poco toda la parábola de la modernidad, dice al final, el único lugar donde es posible recuperar la ontología es el cuerpo. Este es como el quicio, yo me recordaba a Tertuliano, ¿no? Es el lugar donde es posible de nuevo, desde el proyecto moderno del sujeto, reabrir, liberar el sujeto aislado, ¿no? Reconozco aquí la crítica a la modernidad sí que es fuerte, ¿no? También porque se ven al menos las consecuencias a las que se llega en este proceso de desencarnación, por así decir, ¿no? Que pone al centro la libertad de un individuo que queda sin suelo, ¿no? sin el sustrato, ¿no? Esta es la mía. Creo que se puede recuperar, pero poniendo en el centro el tema del lenguaje, cómo aprendemos a hablar, ¿no? Cómo aprende la persona a hablar. Y también la referencia a Wittgenstein, ¿no? La persona, no hay lenguaje privado, ciertamente. Pero esto es... Hay el lenguaje siempre, ya en la experiencia del niño, es un lenguaje que aprendo. Y que aprendo entrando en una relación que me es dada. Es que ¿no? Lo que se entienda por lenguaje. Es que hay una petición de principio, porque ellos entienden por lenguaje ya el lenguaje público. Pero ahí filosóficamente vamos, esto estudia mucho y claro, por ejemplo, el uso del lenguaje que aprenden de los padres, que no necesitas diferenciar al padre de la mesa. De ahí donde vamos a luego sentido del evangelio. Pero claro, eso implica ya hablar de algo. Y la modernidad eso es un perjuicio, no quiere hablar de algo. Entonces prefiere hablar del lenguaje de inglés, del castellano. O sea, yo creo que hay muchas cosas que discutir. Sí, o sea, creo que es la pregunta, o sea, que hay una relación doble, ¿no? Entre, en el fondo, de alguna forma, el lenguaje se necesita para distinguir al padre de la mesa, ¿no? Ahí ya entra la... Ese lenguaje intersubjetivo requiere, yo creo, ya un espíritu, que es individual. Es que claro, hay una cosa... O sea, yo también... O sea, yo sí. estoy de acuerdo... Sí. Es interesantísimo. Pero claro, es que también en el cristianismo está el tema de la responsabilidad individual. Pero responsabilidad es ya respuesta, ¿no? Es respuesta. Y que todo sea, digamos, derivado. Sí, o sea, yo me experimento a mí mismo como libre. Es que eso es un dato yo creo fenomenológico. Pero no se trata de la libertad absoluta. Uno es libre para hacer lo que quiere hacer. Depende de una libertad creativa. Depende de lo que se entienda por absoluto. O sea, hay cosas que me autodetermino yo, por supuesto, en un contexto ya previo y que me condicionan. La libertad absoluta, hombre.
¿no? Es que depende de cómo se utilice el cuerpo. Y por ejemplo, de la realidad humana como un absoluto relativo, es un absoluto donado, creado. Es que no hay por qué entender absoluta o negativa. Claro que sí, eso es lo que significa con libertad condicionada y relativa. Claro, eso sí, por supuesto que sí, por eso. Claro, pero por eso no es una cosa, no, pero yo creo que esto es algo con el tema de Claro, Heidegger no solo ha quitado el cuerpo del medio, es que ha quitado también el sujeto. Y ha quitado la libertad, todo es un destino en la vida. Cuando los discípulos le criticaban que venían de Estados Unidos después para decir, usted ha hecho esto, no les hacía ni caso. Porque él no se sentía responsable de nada, era el destino de la historia. Eso tampoco es cristiano. O sea, creo que se podría decir que, o sea, entre la identidad de la persona no es el primer dato, ni siquiera fenomenológico. Es decir, hay algo, la experiencia de venir de alguien, de haber recibido la vida de alguien es previo. Esto es, me parece que ahí es donde entra, sin negar que, o sea, responsabilidad de respuesta, ¿no? A una llamada anterior, que viene dada por Dios, por los padres. Entonces ahí creo que se puede decir, nace la persona que dice yo y que es responsable del acto, pero nace en cuanto siempre reconoce, por eso es la prioridad que quería dar al el sujeto es generado. O sea, la generación es previa al poder decir yo y al poder realizar un acto libre. Y creo que eso viene mediado, el que te recuerda constantemente la precedencia de otro en la generación de ti mismo, es el cuerpo. Pero es un recuerdo, bueno, es un recuerdo imborrable, ¿no? Continuo. Yo creo que la conciencia, eso está encima de la fenomenología francesa de Don, la conciencia humana ya se empieza, o el tema de la religación del Zumiri, la conciencia cuando se explora a sí misma se da cuenta que es normal. Yo creo que se da cuenta que es corpóreo, pero se da cuenta también que es nada. Por eso creo que la descripción es más compleja, me parece. Vamos, a este respecto, yo insisto en que es necesario distinguir dos conceptos que se utilizan a lo mejor de forma como sinónimos, pero que al final no significan los mismos. Es decir, el concepto de libertad de la modernidad no es la capacidad natural que tiene el hombre para inclinarse al bien. Eso no es la libertad en la modernidad, sino que la libertad justamente es la capacidad que tiene la persona de responder. Esa es la libertad. Son dos cosas distintas, es decir, de inclinación, de estar inclinado a capacidad de responder. Es decir, a lo mejor resulta todo un poco, pero tiene dos matices muy diferentes. Es decir, porque responder significa que soy yo el que respondo, mientras que inclinación es algo que en mi propia naturaleza tiende hacia eso. Lo que la modernidad ha querido poner de manifiesto es justamente que ante Dios, incluso el hombre es libre. Es decir, con capacidad, si no, no existiría el infierno. Si no, no existiría el infierno. Y no existiría la condenación eterna. Es decir, si la libertad no fuera un incondicional, como afirma la modernidad, tampoco podríamos hablar de que los actos humanos tengan carácter de incondicionalidad. Eso, a mí me parece que esto es algo fundamental de la modernidad, que es insalvable, que negarlo va en contra del cristianismo, porque es la herencia que la modernidad tiene en lo cristiano, y a lo mejor estamos ya dándole a la modernidad el machete para que ya termine de dejar de ser cristiana. Ahora, esto no significa, como dice Joseph Ratzinger, que no haya que hacer una crítica de la crítica, es decir, que la modernidad haya que asumirla de una forma acrítica, pero que hay algo en la modernidad que pone de manifiesto que tiene su origen en el cristianismo, y que sin cristianismo no hubiera habido modernidad, no hubiera habido concepto de persona como capacidad que tiene el yo de poder responder a Dios con sí o con no. Es
es decir, en una relación ciertamente, no de forma individualista como mónada, sino en relación, y por eso hay una historia, y esa historia es encarnada. Yo pienso que eso es lo cristiano. Eso es lo cristiano. Entonces, muchas veces se utiliza el término de libertad como sinónimo de voluntad natural, y a mi forma de ver no se puede identificar el concepto moderno de libertad con el concepto clásico metafísico de voluntad natural. Son dos cosas distintas. Ciertamente la libertad necesita de una naturaleza racional y libre, es decir, con voluntad, es decir, tener voluntad y razón para que pueda autodeterminarse, es decir, que esa singularidad, ese yo, se dé en una naturaleza que lo haga posible. Y por otro lado, yo no lo sé, a lo mejor me meto donde nadie me llama, pero es decir, yo pienso que la modernidad e Ireneo no son incompatibles, y tampoco pienso que la modernidad sea Orígenes. ¿Por qué? Hemos visto esta mañana que Ireneo hace una distinción entre lo que es el hombre como animal racional y lo que es lo que sería el hombre como mero animal racional y lo que es el hombre como imago Dei. Es decir, el hombre no es mera naturaleza dotada de razón y voluntad, es más que eso para Ireneo, está dotado de espíritu. Yo ahora tiro la pelota al profesor Ayán. No podemos ahí ver en Ireneo una distinción entre naturaleza y persona que después se desarrolla. No, digo, por lo de la oposición. Sí. Sí. Claro. Sí. Sí. Que no lo hay. La de los ángeles. Pero es que en el hombre no lo hay en ningún sentido. Igual que no hay cuerpo humano que no sea libertad. Mira, si hay algo, lo han enseñado el profesor, está en la escritura. Nosotros hemos empezado a hablar del pecado antiguo, de un pecado de orgullo, de soberbia. No existe. Hay una corrupción doble al texto de la corporalidad. Eso te oye, Juan José. Estado, ¿Quieres ver? estado, el pecado antiguo, el pecado de envidia. De envidia, no es de orgullo, ¿no? De envidia de lo que va a suceder en la carne. En la carne, ¿no? De ángeles, de ángeles. Sin embargo, es eso que se perdió. En los 3 primeros siglos, el pecado angélico es un pecado de envidia.
Porque lo grande es que el cuadro originario de la tierra es que tener la gloria que ha adquirido La carne, la iglesia de Cristo. y el destino de dónde es ese. Y libertad es un destino distinto. No puedo imaginar ni pensar ni darme ni otorgar. Y la libertad es el diálogo de la ser. Por tanto, siempre dice que se va a hacer. La libertad es un capítulo importante. Digo, parte de eso. Es un capítulo importante. Pero le ha sido dada para acá. Y no sabido que así, que se puede plantar de manera, son legítimas. Por eso no estamos procesando ningún norma de fe, estamos procesando de una manera de ver el estudio. Pero en fin, pero yo lo que no intentamos es apuntar ahí no veo categorías Que son anacrónicos. No. Pero en el sentido no de las categorías de hoy, que ciertamente no, pero en esa distinción que hace Ireneo, que por ejemplo después recoge Baltasar cuando distingue entre espíritu, ¿no?, y cuerpo racional. Es decir, claro que en otro lenguaje, pero no está ahí en potencia en San Ireneo una distinción clara entre lo que es el concepto clásico griego de una carne racional a lo que significa cuando aparece la revelación para la antropología, que es algo más que carne racional, es decir, que es imagen y semejanza de Dios. Sí. Sí. Pero el espíritu no puede decir toda la vida de Cristo, toda la generación, tenemos que pensarla en clave del espíritu también. No pensar que como una cosa que se ha dado la perspectiva de la ayer hablaba de San Pablo de toda la parecía pertenecía a de hecho, cuando hablamos de parecía, pensamos inmediatamente en la segunda Biblia. Es un extranjero, se llama el parecía. Parece que la primera cosa, el término parecía, sería manejada por el término parecía. Y las dos formas parecía.
Bueno, no, como ha salido ahora con Raúl el tema de la modernidad, ciertamente, o sea, que el juicio se puede hacer de muchos puntos de vista, ¿no? Realmente, pensando en la sacramentalidad, que es el tema que discutíamos ahora, si se mira la modernidad desde el punto de vista de la sacramentalidad del mundo y del cuerpo, creo que el balance es muy negativo. Es decir, me parece difícil descubrir o describir el proceso, sino como Taylor habla de una scarnation, se habla de una desencarnación progresiva. Me parece difícil no ver una pérdida, un déficit de sacramentalidad en lo que es la visión moderna, que acaba o que conduce a... O sea, empieza por el no entender que la materia tiene una vocación de trascendencia. Es toda la revolución científica, el modo de mirar el cosmos es... la materia no tiene relación con el sentido de la vida humana. Una vez que se pierde eso y el mundo es desencantado, es un mundo que conocemos las reglas matemáticas por las que se mueve la creación, no se puede hablar de un lenguaje de las cosas, ¿no? Y por tanto, la sacramentalidad como capacidad de que ese mundo lleve a Dios o haga presente a Dios, no veo que en todo... La única posibilidad que queda es precisamente la corporalidad, que es el último residuo donde el hombre contemporáneo espera encontrar un mensaje, un lenguaje. Por esto me parece que el insistir en ella también es un kairos del tiempo, ¿no? Ha quedado como único lugar en que se puede todavía redescubrir un sentido, un lenguaje primordial al lenguaje hablado, que sería el lenguaje del cuerpo, y que desde el cuerpo se puede llegar a todo el universo. Aquí creo que hay a este resultado positivo puede llevar el recorrido moderno. Es decir, a entender que el punto desde donde se da sentido a todo el universo es la corporalidad. Es el lenguaje que tiene el cuerpo en todas las experiencias que recoge, ¿no? Que desde ahí se podría recolonizar todo el universo, entendiendo que también hay un sentido en las cosas, ¿no? Pero que la referencia última, en este sentido, coincide con toda la visión patrística, ¿no? La referencia última en que puede explicarse la sacramentalidad del mundo es el cuerpo, ¿no? Y por eso el reconducir los sacramentos y la materia que se usa en los sacramentos y el rito que se usa en el sacramento, en el fondo está al servicio del sacramento que sucede en la carne de la persona que recibe el sacramento, que queda reconfigurado en modo nuevo, ¿no? Vamos a dar un último turno de palabras, sí, porque por la hora, no sé cómo andamos al señor director, yo me debo a él. Sí, tenían la palabra... Sí, Andrés, ¿querías decir algo también? Un momentín, Andrés, y luego... Vale. Javier, señor rector, simplemente por rapidizar, ¿no? Que el diálogo ha sido muy entrando en lo que decía José, pero todo el diálogo, efectivamente la corporalidad y la inteligencia de la corporalidad está hoy, a mi modo de ver, en uno de los debates neurálgicos del futuro, del presente y el futuro. ¿Qué significado tiene la corporalidad o nada? ¿Y qué significa la capacidad tecnológica, biotecnológica, de disociar la evolución de la humanidad, digamos, del dato biológico que se presenta, sí que tiene en cambio un valor, un significado que parece que está en el centro de la discusión? Por tanto, la discusión sobre sacramentalidad o corporalidad hoy se viene a encontrar con un contexto de máxima actualidad que es extirparle a la expresión corporal cualquier significado que no venga de la voluntad de ponerlo al servicio de cualquier modalidad de expresión que uno decide autónomamente, porque esa voluntad libre no puede venir de modo alguno precondicionada por un don o un dato, discutámoslo si es un don, pero al menos un dato que posibilita y condiciona. Y el aspecto de condicionar se somete hoy a una criba porque la capacidad tecnológica en la evolución de la biotecnología, por ejemplo, es desconcertante. Y hoy se le puede implantar a la gente prótesis de varios tipos
que llevan más allá del umbral de la sensibilidad o de la capacidad, cosas que eran inimaginables hace 30 años. Bueno, esa discusión sobre la corporalidad y su significado a mí me parece que es crucial. Y me parece que en ese sentido el curso toca un punto del debate abierto hoy en la prensa, en la cultura, en todas las expresiones universitarias. Podríamos hablar de la biotecnología reproductiva, de la biotecnología y las comunicaciones. Son debates que nos llaman de primera línea, ¿no? Y la discusión que hoy se presenta me parece en ese sentido sumamente interesante. Parece que una dimensión, y la cuestión de la libertad, que no la real, parece que una dimensión de ese trabajo de rescate de la corporalidad como don significativo es para la tarea eclesial una tarea irrenunciable de educación de la razón a la comprensión simbólica. Porque toda la explicación que hemos hecho esta mañana, de lo que he oído, porque a Raúl no le he podido oír, ¿no? Pero de lo que he oído a José, sobre la condición correcta, ¿no? De una comprensión simbólica de lo dado, creatural y supracreatural, requiere simultáneamente, en tanto que ejercicio creatural y como ejercicio eclesial, de una continua introducción al ejercicio de la razón capaz de percibir esa dimensión simbólica, ese más allá dentro del azar, que hace posible reabrir la discusión sobre la corporalidad. Son estipular la cosa, luego podemos reabrir que viene antes el huevo de la gallina, pero creo que es inherente a nuestro trabajo este aspecto crítico, por así decirlo, metalingüístico, captar permanentemente que el instrumento que nos consiente de rescatar el significado escatológico y salvífico de la corporalidad es aquella educación de la razón que nace igualmente del don de Cristo que ilumina, ¿no? Que no digo nada que no esté esparcido en el debate de esta tarde y el día de hoy, pero quería simplemente poner de nuevo este otro aspecto, ¿no? Es decir, no soltar la fuerza que tiene la discusión sobre la corporalidad y su significado, tiene como aspecto concomitante, cosa que ha hecho la Iglesia toda su vida. Cada vez que la Iglesia ha defendido la fe, ha defendido la razón. Cada vez que la Iglesia ha defendido la fe, ha defendido la libertad. Contra concepciones deductivas, ¿no? Y aquí tenemos, me parece, una dimensión de la tarea pastoral, de la tarea educativa, de la tarea misionera de la Iglesia, que es explicar el significado de la corporalidad al mismo tiempo que ayudamos a ejercitar una razón simbólica y no solo positivista o activista como se dice. Bueno. Muchas gracias, Andrés. Un momento. ¿Sí? Un poquito más alto, por favor, si puede ser. ¿De qué manera puede argumentarse o considerarse como necesaria la encarnación del Verbo para que el hombre llegue a su plenitud, con independencia de que haya tenido lugar el pecado original, que no hubiera sido así, que haya roto la amistad prevasaria del hombre con Dios, dicho de otra manera, de qué modo Adán corporativo hubiera podido ser recapitulado por Cristo si no es por la encarnación. Bueno, esta mañana hemos hablado de la intrínseca relación que existe entre la protología y la escatología. La respuesta del Curioso Homo, ¿no?, que es la que planteas, yo pienso que es fundamental ver que el designio de Dios era uno. Es decir, en la voluntad de Dios, cuando crea para que aparezca sobre la tierra el Hijo de Dios encarnado. Y crea la creación, por eso se preguntaba, decíamos antes, ¿no? Decía, claro que la tierra está cristificada, pero está cristificada desde sus orígenes. Y la lógica de la creación es la lógica del Hijo encarnado. Esa es la realidad. Entonces, el pecado está dentro de esa lógica, digamos así, que viene un poco a mi forma de ver, a que tengamos que subrayar que la creación no es Dios. Es decir, que la creación es una alteridad que Dios pone frente a sí para entrar en un diálogo de amor, ¿no? Entrar en un diálogo de amor.
es decir, para entrar en un diálogo de filiación. En ese diálogo, y ese diálogo se ha dado de una forma concreta. Nosotros no podemos saber cómo hubiera sido si el hombre no hubiera pecado. Eso es teología de ciencia ficción. A mí no me gusta mucho la ciencia ficción, tampoco en películas, entonces tampoco hago teología de ciencia ficción. La realidad es que Dios nos ha salvado redimiéndonos. Esa es la realidad. Porque la realidad del hombre es que se encontraba no solo en un estado de necesidad de salvación, por voluntad de Dios, Dios crea para que el Hijo se encarne y llegue así el hombre, si la creación en orden al hombre y el hombre para poder llegar a ser lo que es el Hijo en la gloria, ¿no? Esa carne glorificada de la que hablábamos, esa es la vocación, ¿no? También de la que decía José Granados, por la que Dios crea, para que el hombre alcance su perfección, y es esa carne gloriosa, participar de la comunión con Dios. En ese sentido, ciertamente, sin pecado, todo tendría que ser recapitulado en Cristo. Es decir, todo, y de Cristo al Padre. Es decir, Cristo lo recapitula todo para entregárselo al Padre, dice la Escritura. Por tanto, el pecado está dentro de esa narratividad, utilizando nuevamente de cómo este diálogo de amor se ha dado entre Dios y su criatura, que es la creación, y concretamente con la máxima expresión de esa creación como alteridad, que es el hombre, de esa forma concreta. Andrés. Se me dicen que tenemos que terminar. Muy rápido porque tenemos que terminar. Solo tenemos que terminar. También que están los ensayos de Montaigne, pero están en Quijote, en 2 capítulos. Mi tesis doctoral fue este tema, la conducta en la libertad. Pero voy a decirle al padre Raúl, que se lo enviaré. Él dice, y lo ha dicho muy bien, que quiero la paz, quiero a Dios. Entonces, quiero la libertad. Voy a la naturaleza, y en esa parte de los campos está Dios. Eso está en el Quijote en 2 capítulos. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Tal vez también un elemento que ha salido ahora, bueno, lo primero me parece lo de la razón simbólica que decía Javier antes. Creo que sería el desarrollar ese cogito de la carne, el pienso, pero desde la situación encarnada, una hermenéutica carnal, como un poco en ese sentido, en que todo lo que es el cuerpo cobra un sentido originario también, ¿no? Y creo que sería, me parece que la relación, en el mismo sacramento está ya la clave, porque el sacramento es palabra y cuerpo. Entonces, la misma dinámica sacramental contiene ya la síntesis, ¿no? O sea, hay razón, hay palabra, y hay el espacio donde esa palabra se puede pronunciar. Y separarlos, la palabra sin el espacio relacional donde nace y donde se puede comprender, no sirve de nada. Sería una palabra sin caja de resonancia, ¿no? Y el espacio sin la palabra que es la cuestión de la verdad, ¿no? Que antes también salía. La verdad en el fondo es la arquitectura del espacio y es necesaria para que se pueda habitar el espacio. Sin verdad, sin logos, ¿no? Sin razón, hablar del espacio, hablar de la carne significa eso, una afectividad que al final se pierde en una fusión, ¿no? Indiferenciada, ¿no? Entonces creo que el mismo sacramento nos puede dar ya la clave de esa operación en que la carne y la palabra van unidas. Y luego sobre el tema de la libertad tal vez nos ayuda, o a mí me ha ayudado también, en Deus Caritas Est, Benedicto habla del cuerpo como regio libertatis, ¿no? Dice, es la región de la libertad. Es el espacio donde se puede ser libre, ¿no? Retomando un poco la idea, en este sentido, la libertad se puede ejercer porque estoy en un lugar donde esta es posible. El espacio de esa libertad precede a la libertad misma. Se me ha dado ese espacio para que pueda ser libre, ¿no? Cristo ha rescatado el espacio del cuerpo para que allí podamos ser libres. Cuando nacemos en una familia, es el espacio de la familia que nos acoge el que permite la libertad, ¿no? Ratzinger usa la relación entre libertad y filiación que está presente ya en el mundo antiguo y en el Nuevo Testamento. El libre es el que vive en la casa, el esclavo es el que no tiene casa. Por eso
si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres, ¿no? En el Evangelio de San Juan. Entonces es otro, y me parece que aquí es donde estaría en el debate que hemos empezado, ¿no? El ver cómo se ha entendido esta relación entre casa y por tanto paternidad que me precede, familia y libertad, ¿no? Y tal vez la disociación sea parte de la crisis, del modo, ¿no? El haber separado la libertad de la morada, ¿no? Podría estar ahí una vía, ¿no? de la crisis moderna, ¿no? Breve y terminamos, porque... Lo que acaba de decir José, a mi modo de ver, está muchísimo más en consonancia con los datos del Nuevo Testamento que otro tipo de explicación, lo cual también nos lleva a plantear qué es la teología y cuál es el método teológico, porque a veces da la sensación de que para la teología son mucho más importantes otra serie de cosas, que no digo que no tengan su valor, a las fuentes más propias de la revelación. Sí, yo creo que eso es verdad, pero yo creo que también la teología tiene que entrar en diálogo. Precisamente la teología es el ejercicio de reflexión racional, razonable, a partir de las fuentes de la revelación. Andrés, creo, vamos, ¿no? Ambas cosas, ¿eh? Considero, sí. Bueno, pues como veis, ha sido un diálogo enormemente fecundo y muy interesante. Creo que el profesor Ayán también daba un poquito en la clave de la discusión cuando decía también que, claro, a propósito del diálogo con Orígenes y Ireneo, depende de qué antropología. Hemos tratado de cristología y sacramentos, pero en el fondo estábamos hablando de antropología. En este momento en el que vivimos una honda crisis antropológica, quizá ese es un gran servicio que a través de los sacramentos la Iglesia pueda ofrecer, que es un nuevo proyecto de hombre, ¿no? Pues queda ahí abierto. Muchas gracias especialmente a Raúl y a José por su reflexión, a todos ustedes también por su participación y atención. Que descansen y mañana ya el último empujón para terminar el curso.